Hola, muy buenas tardes a todos los de la comunidad Cero. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el Tren Maya. Aquí tenemos a una organización que se llama Greenpeace, la cual realiza acciones no violentas creativas para denunciar las amenazas del ambiente y presionar empresas, gobierno, para adoptar soluciones que son esenciales para un futuro más verde y más pacífico. El tema del Tren Maya, ha ocasionado diversos comentarios, pero aquí tenemos a la licenciada Viridiana Lázaro Lembrino, que es especialista en agricultura y cambio climático en Greenpeace México. Ella nos va a platicar un poco más del tema, pero antes les voy a platicar un poco de su semblanza. Viridiana es licenciada en Biología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad en Ciencias Ambientales en la Universidad de Salamanca, España, en la Facultad de Agricultura y Ciencias Ambientales. Tiene un diplomado en Agroecología para la Sustentabilidad por la Universidad Autónoma de Querétaro y estudios en edafalogía y restauración del suelo, coordinadora del más reciente estudio de Greenpeace México, Agricultura sin glifosato, alternativas para una transición ecológica. Hola Viridiana, buenas tardes. Hola Yasmín, mucho gusto. Igualmente, mucho gusto, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias por invitarnos al programa. No te preocupes, eres muy bien invitada, pero platícanos, cuéntanos un poco más sobre esta parte del Tren Maya, o sea, qué es lo que está haciendo Greenpeace, qué es lo que se exige, por qué hay tanto controversia, ¿no?, en este tema. Sí, pues como bien mencionaste, Greenpeace somos una organización ambientalista sin fines de lucro y nuestras principales metas a nivel global son dos. Una, la protección del medio ambiente y evitar el empeoramiento del cambio climático y evitar la pérdida acelerada de biodiversidad. Y todas nuestras campañas se enmarcan en estos dos grandes objetivos que son los que mueven nuestra misión. Y a partir de eso es que también tenemos diversas campañas en Greenpeace, pero específicamente decidimos centrarnos en el tema del Tren Maya porque vimos que está afectando de una manera pues muy fuerte a la selva maya, que es uno de los principales pulmones que aún nos quedan en México y que tenemos que salvaguardar y proteger. Es por eso que Greenpeace México se suma a las voces de las organizaciones y personas locales que ya estaban exigiendo que se detuviera esta obra por el daño que estaba ocasionando al medio ambiente, pero también a las comunidades indígenas aledañas. Ok, Y entonces, o sea, lo que entiendo es de que ustedes, Greenpeace, entró por petición de las personas. sí, justamente nosotros ya habíamos firmado posicionamientos desde que dio inicio el Tren Maya. Habíamos Ok. firmado posicionamientos, acompañamiento, sumándonos también a las voces locales, pero no habíamos hecho alguna acción contundente como ocurrió con el tema del tramo 5. Ya habíamos advertido de las problemáticas con el tema de los polos de desarrollo que se iban a llevar a cabo en la región, pero sí fue una, un levantamiento de voz de parte de las organizaciones locales Ok. que nos alertaron mucho más fuerte de lo que estaba ocurriendo y es ahí también cuando Greenpeace se suma a los movimientos locales. Perfecto. Entonces, eh, justamente nosotras tomamos esta campaña también como una campaña, llamamos en Greenpeace México, de respuesta rápida, porque es una emergencia lo que está todavía ocurriendo en la selva maya, y es por eso que decidimos tomar acción contundente, como lo hacemos siempre Greenpeace, para poder salvaguardar esa región y ese pulmón que nos queda en México y que no podemos permitir que sea destruido como hemos visto que está ocurriendo, ¿no?, en estos momentos. Y pues bueno, ya decidimos entrar al tema con mucho más fuerza, no solo como te mencionaba, con los posicionamientos que habíamos firmado
en un inicio, sino que el 28 de marzo decidimos hacer una acción directa no violenta, que es las acciones por las que se ha caracterizado Greenpeace México y Greenpeace de forma internacional. Claro. Y lo que hicimos fue amarrarnos a la maquinaria, específicamente en el tramo 5 del Tren Maya, y tomamos esta decisión porque fuimos específicamente a la zona del tramo 5 del Tren Maya, que es en Playa del Carmen, y pudimos observar cómo ya estaba la maquinaria dentro, arrasando con toda la selva, estaba deforestando cantidades inmensas de árboles. Cuando nosotros llegamos, ya habían deforestado cerca de 30 kilómetros por 60 metros de ancho, o sea, una cantidad Bastante. inmensa de deforestación. Se estaban moviendo súper rápido, estaban trabajando día y noche para poder avanzar tan rápido. Eso fue en el transcurso de una semana que, que nos sumamos a esta actividad y que pudimos ver el avance Sí, que se tuvo, enorme, que ¿no? fue súper rápido. Claro. Entonces, después de presenciar eso, que fue muy impactante, o sea, tú no te imaginas estar parada ahí, sintiéndote súper pequeñita y que maquinarias gigantes estén trabajando alrededor, removiendo árboles igual de enormes, que son la casa de fauna y de animales que viven ahí, ¿no? En la selva maya. Claro. Incluso en ese momento, también gente local nos había mencionado que se habían visto animales como jaguares, y entre otras especies, anfibios y reptiles, que se estaban moviendo, que regularmente no se veían. Normalmente en una caminata normal no los encuentras, pero como había mucho movimiento dentro de la selva y sigue habiendo, pues entonces la fauna se empieza a mover también, ¿no? Entonces se podía ver grandes cantidades de fauna moviéndose dentro de esa zona. Sí, déjame aquí preguntarte algo, Viri. O sea, creo que sí, como mencionas, no me imagino tanta deforestación, o sea, tanta destrucción, ¿no? Y creo que aquí hubo el problema o lo que se está luchando es de que, en primer lugar, se habían dicho que se iba a construir sobre unas vías ya hechas, ¿no? O sea, que ya estaban unas vías hechas. Creo que eso no es cierto, por lo que nos estás comentando, porque se tuvieron que deforestar. Sí, sí, eso Así es. es. Sí, Entonces, así es. Se tenía planeado que pasara sobre la carretera primero, y se intentaron muchas cosas. O sea, incluso intentaron hacer el tren elevado, pero después de varios intentos vieron que no era posible, no se pudo. Lo querían hacer sobre la carretera, pero también ahí hubo una intervención de las personas, los hoteleros que tienen ahí sus hoteles, que justamente dijeron que pues no querían que pasara por ahí el tren, porque aparte veníamos de una pandemia que había afectado bastante a los hoteles, y tener el tren en construcción otros 2 años que les iba a cubrir el paso, pues iba a ser devastador para ellos. Y entonces lo que se decidió fue que el tramo 5 se construyera 5 kilómetros hacia adentro de la selva, o sea, donde había selva conservada, en lugar de estorbarle a los hoteleros, ¿no? También fueron esos cambios de decisión. sí, claro, muy, muy mal por ellos. Y creo que también lo que se luchaba, pues era precisamente ¿cómo se llama? El informe de impacto ambiental que se piden cuando son este tipo de obras. Entonces, bueno, tengo entendido de que no se realizó como debe de hacerse, como está en la legislación, este informe. No, claro. Y justamente el 28 de marzo que te comento que nosotras fuimos a la actividad, fue precisamente para eso, porque ya estaban deforestando esta cantidad inmensa de árboles, afectando a la fauna también, y no se tenía un estudio de impacto ambiental, no se tenía la manifestación de impacto ambiental que la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente mandata.
y justamente nuestra exigencia principal, cuando nosotras fuimos a encadenarnos a la maquinaria para que no trabajaran ese día, estuvimos todo el día, llegamos desde antes que amaneciera a las 6 de la mañana hasta que terminara la jornada laboral, estuvimos encadenadas ahí en la maquinaria para evitar que se movieran y que siguieran realizando tal devastación. Y nuestra exigencia principal justo era que detuvieran las operaciones porque no se contaba con una manifestación de impacto ambiental. Y esa fue nuestra exigencia principal. Esta acción ayudó a levantar la voz, ayudó a posicionar el tema en el foco público y que muchas personas se enteraran sobre lo que estaba pasando. Y después de un tiempo ya presentaron la manifestación de impacto ambiental que estábamos exigiendo en ese momento. Claro, antes de eso mencionaron que no tenían que presentar la manifestación de impacto ambiental porque era un proyecto de seguridad nacional, que era un proyecto que no sé si recordarás que en noviembre del 2021 se publicó un decreto presidencial que es popularmente conocido como el Acuerdazo, que justamente menciona que los proyectos prioritarios de infraestructura que se están realizando por este gobierno no iban a necesitar una manifestación de impacto ambiental o estudios. Y ya con eso querían lavarse las manos. Pues dar por visto el tema. Y claro que nosotras consideramos que no es así. La manifestación de impacto ambiental es un estudio técnico que se debe realizar para ver las afectaciones que se van a ocasionar y las mitigaciones que se deben llevar a cabo. Y si no, y si estas mitigaciones y el daño que se va a ocasionar es mucho más grave que lo que se puede mitigar, pues simplemente el proyecto no debería continuar, ¿no? Y aquí se estaba haciendo todo al revés. Primero empezaron la deforestación, querían continuar con la construcción y después entregar la manifestación de impacto ambiental. Sí, tenían prisa. Claro, y la siguen teniendo. Y por eso es que se están haciendo las cosas muy mal. Nosotras revisamos la manifestación de impacto ambiental con un equipo de técnicos y muy especializados en el tema de impacto ambiental. Revisamos muy a detalle la manifestación de impacto ambiental, que cabe mencionar que eran más de 4,000 páginas que tuvimos que leer, y que la verdad es que no porque sean 4,000 páginas significa que estuvo bien hecha. Algo. Al contrario, estuvo, sí se jactan de que hay la manifestación de impacto ambiental de 4,000 hojas, pero la verdad es que estaba muy, muy, muy mal hecha. Tenía información falsa, tenía carencias de información, omitían muchos detalles, tenían imprecisiones, en algunas páginas mencionaban cierta cantidad de especies, en otras, o sea, era una burla esa manifestación de impacto ambiental. Y pues nosotras revisamos a detalle, denunciamos nuevamente y sacamos comunicaciones al respecto de que la manifestación de impacto ambiental venía muy mal, que tenía muchas omisiones, y el artículo 35 de la LEGEPA, que es que regula todo este tema de impacto ambiental, menciona que una manifestación de impacto ambiental se debe negar si cumple tres incisos, ¿no? El primero es que se debe negar la manifestación de impacto ambiental si contiene información falsa. Se debe negar la manifestación de impacto ambiental si tiene especies en la norma 059, que es la norma que dicta y enlista las especies en peligro de extinción o en alguna categoría de riesgo. Y también ese mismo artículo, el 35 de la LEGEPA, menciona que se debe negar la manifestación de impacto ambiental si contraviene con las leyes, los reglamentos o las normatividades vigentes. Okay. Y esta manifestación de impacto ambiental
cumplía con todos esos incisos. Por lo tanto, se tiene y se tenía que haber negado, ¿no? Esta manifestación de impacto ambiental. Sin embargo, no fue así. No fue así. Semarnat autorizó la manifestación de impacto ambiental, así como lo escuchas. Ya sé. Muy indignante. Súper indignante. Y bueno, ahorita la verdad tengo entendido que ya terminaron de construir el tramo 5. ¿O? No. Ok. No. Y no han terminado, y es muy complejo el asunto porque también una cuestión, o sea, en la manifestación de impacto ambiental no hablan a detalle, y creo que más bien solo ni mencionan algunos sistemas de cuevas que existen ahí. Específicamente en el tramo 5 existe el sistema de cuevas más importante a nivel nacional e internacional, que es el sistema de cuevas de Sacantún. Ha sido muy estudiado, es uno de los más importantes, y el Tren Maya, el tramo 5 específicamente, pasa por encima, lo cual es fatal, y que en su manifestación de impacto ambiental no mencionan los impactos. Incluso en alguna parte mencionan que si llegan a encontrar una cueva, porque ni siquiera, o sea, no tienen bien definido el trazo, y eso estaba muy evidente en la manifestación de impacto ambiental. También evaluamos la del 6 y la del 7, y es exactamente lo mismo. No tienen ni siquiera bien diseñada la ruta de por dónde va a pasar, porque en algunos enunciados mencionaban en la manifestación de impacto ambiental del tramo 5, sur específicamente, porque hay dos, la del tramo sur y la del tramo norte. Okay. Y analizamos las dos también. Y en la del tramo sur decía, en todas decía lo mismo, básicamente, que si se encontraban con algún cenote, iban a rellenarlo, pero nada más el 40%. Y que de ahí pues ya iban a construir el Tren Maya, específicamente el tramo 5. Pero incluso técnicamente, pues es un riesgo para la misma estructura del tren. O sea, es un riesgo muy, muy, muy grande para los sistemas kársticos de la península de Yucatán, porque recordemos que en la península de Yucatán tienen suelos muy delgados, tienen suelos kársticos, que significa que están conformados principalmente por calcio, y estos pues son muy solubles, son muy frágiles, incluso con las vibraciones pues tienen riesgos de colapsos. Okay. Y pues un tren de esa magnitud pues es mucho peso, ¿no? Y es un riesgo que es algo que se debería tomar no tan a la ligera como se está haciendo. Se deberían tener estudios técnicos muy precisos, que hasta ahora se ve que no se tienen porque no fueron evidenciados en la manifestación de impacto ambiental, en ninguna de ellas hasta el momento. Y, o sea, no solo están poniendo en riesgo el medio ambiente, a las personas, la selva maya, sino que también la misma infraestructura es un riesgo, porque en ese suelo necesita tener pues mayor soporte, y no se tiene, ¿no? Claro. Bueno, sí hay muchas cosas que podríamos recalcar aquí. El por qué no debería de pasar el Tren Maya por esa parte, ¿no? Aquí hay varias cuestiones. O sea, creo que en la parte de los habitantes, o sea, hay como, sí he visto que difieren unas personas que dicen que sí, porque va a traer más turismo, va a traer, o sea, como que más derroche económico para esa zona. En esa parte estamos de acuerdo. Sin embargo, bueno, creo que también en cuestión ambiental pues no es algo deseable, ¿no? No es algo que se quiera. De hecho, pues, se está fomentando el ecoturismo y todo este tipo de cosas. Pero realmente es posible que podamos contraponer la cuestión económica con el cuidado ambiental. Como Greenpeace vemos que se debe poner en el centro la vida, ¿no? Hablamos de la relocalización de la economía. Se tiene que poner en el centro la vida, el bienestar de las personas,
y no el dinero, como es Claro. lo que hemos visto, ¿no? Que está ocurriendo. Y justamente uno de los argumentos que quieren sobreponer al respecto es el tema de la derrocha Económica. económica Ujú. que se puede tener en la zona, pero al final eh, ni siquiera tampoco las comunidades tienen certeza, ¿no? De cómo es que va a ocurrir. Más bien lo que han hecho ha sido vender el proyecto de una forma propagandista, perdón, que pues no, en realidad no están tomando en cuenta sus opiniones y eso lo vimos con la consulta que se hizo, ¿no? Esta consulta indígena que fue criticada incluso por el alto comisionado de las Naciones Unidas y que mencionaba que no estaba cumpliendo con todos los criterios de la Organización Internacional del Trabajo, este, y que pues no se realizó de una manera adecuada. Se pusieron ciertos módulos en ciertos lugares y entonces las personas tenían que acercarse a, a estos módulos y si no tenías los medios, pues no podías dar tu opinión, ¿no? Y muchas personas se quedaron sin dar la opinión, e incluso pues hay personas que pues no pudieron ni siquiera llegar, ¿no? A las casetas a poder dar su opinión. Y Claro. además de que la información que se les hacía llegar, pues no era una información precisa, porque ni siquiera les daban como esta certeza que todavía no se tiene de por dónde va a pasar el tren, cuál va a ser la ruta. Sí, de cómo No está, les dieron claro. esa información, no les dieron la información de los pros y los contras, solo estaban diciendo los beneficios que les iban a traer en lugar de que pusieran sobre una balanza los pros y los contras. Entonces, eh, no, se, no se dio la información Correcta para que pudieran como se tomar debía una dar, decisión. así es, Claro. y la consulta indígena, si es que se puede llamar así, tampoco fue adecuada, ni culturalmente adecuada, no cumplía ninguno de los criterios que tiene que cumplir, que es previa, libre, informada y culturalmente adecuada. Entonces, al no cumplir estos criterios, ni siquiera se debería tampoco tomar en De cuenta, tomar en ¿no? cuenta, claro. Fíjate que hace mucho leí un informe en Greenpeace que ellos decían, ¿no? Bueno, dicen que no están peleados con los trenes, de hecho al contrario, ¿no? O sea, de hecho los trenes pues reducen la parte de las emisiones de CO2, obviamente pues al ser más grandes pues pueden cargar más personas, bueno, pasajeros o incluso materiales, ¿no? Que realmente no se está peleando porque sea un tren, sino se está peleando prácticamente, o sea, bueno, yo aquí quiero como que tú lo dejes en claro, de que no se está peleando de que se construya un tren. Todos sabemos que las actividades humanas contienen una contaminación y eso va a ser aquí y en todos lados, sino se está peleando del lugar por donde se está poniendo, de que no hay un informe de impacto ambiental adecuado, que se está vulnerando, pues ahora sí que el derecho al ambiente sano, porque se está reforestando, deforestando, se está vulnerando la parte de la fauna, bueno, de la flora y la fauna que hay ahí en la selva. Entonces, eso es lo que realmente se está luchando, ¿no? O tú dime si está mal o está bien. Claro, ya. Sí, lo dijiste muy bien. O sea, Greenpeace no estamos en contra de los trenes, al contrario, los apoyamos. Nos parece un medio de transporte maravilloso que incluso puede ayudar, ¿no? A reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero hablamos de un tren en la selva maya. Entonces, sí apoyamos los trenes, pero no en la selva maya. O sea, ahí es el problema, ¿no? Cómo se quiere hacer y en dónde se quiere hacer. Entonces, el proceso ha estado mal, viciado desde el principio, y ahora que ya quieren hacerlo mucho más rápido, pues se está
haciendo peor, se están violentando los derechos humanos, se está poniendo en peligro el medio ambiente, la selva maya, los derechos humanos de las personas en general. Y es algo que hay que ver, ¿no? Hay que revisar. Nosotras estamos a favor de la protección de la selva maya y es lo que pedimos, es lo que buscamos. Siempre hemos eh, mencionado esto, ¿no? Es por la protección de la selva maya, por el cuidado del medio ambiente, por los derechos de las comunidades y de las personas. Eh, no es justamente porque no queramos el tren, ¿no? Sino porque hemos estudiado los impactos ambientales, hemos podido ver de las voces de las comunidades cómo es que van a estar siendo afectadas. Incluso ya vamos a sacar también algunos materiales de testimonios que hemos ido a recabar específicamente en el tramo 6 y 7 del Tren Maya, para que pueda la gente escuchar de propia voz de las comunidades su opinión y qué es lo que está ocurriendo verdaderamente en el territorio, ¿no? Y creo que es muy importante hacer esta escucha, levantar la mirada y poder ver el, la problemática en un amplio espectro para justamente poder revisar los pros y los contras y no solo quedarnos con un discurso unilateral, ¿no? Es más bien poder escuchar a todas las voces y desde ahí poder ver cuáles son otras alternativas, ¿no? O por qué de verdad tenemos que proteger la selva maya. Entonces, pues sí, sería muy importante también que podamos informarnos, revisar la información con mayor detalle para poder pues ver la temática de una manera más amplia. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Creo que, digo, hay muchos vicios aquí, o sea, se hicieron las cosas muy mal, así como los empresarios de los hoteleros protestaron de que no querían ahí porque los iban a afectar. Creo que en la parte de la selva, pues no hay nadie quien pudiera alzar esa voz, ¿no? De que dijera, no, aquí me va a afectar esta parte. Entonces sí creo que bueno, en la parte de cómo lo están construyendo, cómo se hicieron las cosas estuvo mal. ¿Y ahora qué sigue? Ahora ¿qué sigue para Greenpeace en este aspecto? Sí, pues nosotros seguimos con campaña de comunicación, tenemos una campaña de firmas que pueden eh, firmar y checar en nuestra página que es greenpeace.org/México. Ahí pueden sumar su firma a la campaña y también ahorita nosotras estamos llevando un proceso legal, metimos un juicio de amparo para, para cuestionar todo el tema de la construcción del tramo 5 del Tren Maya y también para cuestionar cómo se estaba llevando a cabo todo el proceso y el acuerdo de Escazú también incluye esa parte que es justamente revisar el derecho a tener al acceso a la información principalmente y a poder y el acceso a la justicia principalmente, que es algo que estamos cuestionando en este juicio de amparo. Nosotros vamos a continuar con ese proceso, ya hemos hecho 2 ampliaciones. Esto es algo muy técnico, pero justamente fue porque ya se dieron las autorizaciones de impacto a los estudios de impacto ambiental del tramo 5 sur. Y justamente por eso hicimos la ampliación. Es como dar a conocer que estamos ampliando nuestra demanda, cuestionando que también esa autorización de impacto ambiental que se dio, pues no se debió haber dado, ¿no? Entonces, pues sí, vamos a continuar con nuestro proceso legal, con el juicio de amparo y también en la campaña de comunicación, alzando la voz, llevando la información
y difundiendo lo que están pasando, lo que está pasando en la selva maya, los testimonios también de las personas y las comunidades que tienen mucho que decir al respecto, y también de los impactos ambientales y sociales que pues está teniendo este megaproyecto que está afectando a pues a la selva maya, a las comunidades, y que pues tendrá y que está teniendo consecuencias devastadoras. Claro, debemos recordar pues bueno que la selva es una parte fundamental para el ecosistema aquí en México porque pues brinda, ¿no? Toda esa parte del aire limpio, limpia toda esa parte del CO2. Entonces es importante mantener, preservar y conservar este tipo de ecosistemas. Muy bien. No sé si quieres Claro, agregar y algo también en más. temas de agua. Sí, sí, por No, pues supuesto. comentar de igual del tema de la selva maya, que también está en riesgo, pues los corredores ecológicos, que son espacios que mantienen sanas las poblaciones de jaguar, que sabemos que es una especie que está en peligro de extinción. Y ahorita con todo esta, con las vías del Tren Maya y la deforestación que se está realizando, se están cortando esos pasos, y entonces ahí pondríamos en mayor riesgo a especies emblemáticas en nuestro país como la del jaguar, y ya no se podría conectar con la parte eh, más central de América Latina, y que las poblaciones de jaguar se verían en mayor riesgo debido a esta fragmentación del ecosistema que se está llevando a cabo por este megaproyecto, y que además no solo es la construcción del Tren Maya, y nosotros lo decíamos al principio, la construcción y la deforestación que se está realizando en este momento es solo el inicio de todo el daño Comercio que se va a ambiental hacer, y claro. social que se va a dar más adelante debido a la construcción de estos llamados polos de desarrollo que se van a dar en torno al Tren Maya. Y eso también es algo que se debería considerar en los estudios de impacto ambiental, y de verlo de manera general, no solo porque lo fragmentaron en diferentes tramos justamente para no poder analizar y ver en todo su espectro todo el impacto ambiental que se estaba ocasionando y que se está ocasionando. Y ahora, si sumamos a eso el tema de los pueblos de desarrollo, pues estamos hablando de una magnitud de impacto que pues es sin precedentes. Claro, la urbanización siempre trae consigo pues muchos problemas, ¿no? El uso del agua, o bueno, mayor cantidad de agua, contaminación, mayor población y bueno, todo lo que acarrea prácticamente las actividades humanas. Sí, y ese no es el problema principal, ¿no? O sea, no, que no queremos decir que las ciudades y la gente y todo es malo, ¿no? Más bien que si no se da de una manera ordenada, adecuada, pues puede traer muchos, muchos problemas. Y hasta ahora, pues no se tiene un plan. Y eso es también algo de lo que preocupa bastante, ¿no? Si no tenemos certeza del trazo, pues mucho menos tenemos certeza de cómo se van a llevar a cabo estos polos de desarrollo, ¿no? Claro. Bueno, sin duda de mucho de qué hablar de este tema. Creo que sí son varios puntos que debemos de tener en consideración para pues para decir si sí queremos o no queremos, si es correcto, si no es correcto. Desde nuestro punto de vista decimos que no lo es por las cosas como se han llevado a cabo, porque no se han llevado el análisis de buena forma. Como dices, trae consigo más cosas en la parte de la urbanización, de que es una urbanización va a ser acelerada, que no vamos a tener, va a ser un descontrol como casi en todas las ciudades. Y pues sí, también preocupa mucho. Muy bien. Bueno, Viri, pues Así es. si no quieres agregar algo más, pues ya con esto vamos a concluir. Sí, de nuestra parte sería todo. Gracias. Sí, no, gracias a ti por aceptar y bueno, ya lo saben, ahí están las páginas de Greenpeace para que puedan firmar todas las peticiones que se les hacen y apoyar de esa forma aquí a la organización. Bueno, Viri, muchísimas gracias por venir y por aquí comentarnos un poco sobre este tema. No, muchas gracias a ti por el espacio, y pues esperamos que sigan el tema y pues se siga difundiendo también.
Claro que sí, ahí estaremos muy atentos a todo lo que siga y a las acciones que hagan. Muchas gracias, Viri. Gracias. Que tengas una bonita tarde. Igualmente. Uy. Bye.